¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto de estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas: seguridad social, prevención del lavado de dinero, finanzas personales, normas de información financiera, todo para que tú puedas tener un contenido actualizado con grandes amigos, expertos en la materia, que nos han compartido su experiencia, nos comparten sus puntos de vista y sobre todo la cuestión de los temas que a ustedes les están interesando. Así que nosotros les invitamos a que si ustedes tienen algún tema en forma particular, pónganlo en la parte de abajo y nosotros haremos lo posible para traer amigos que nos hablen de estos temas que ustedes nos están pidiendo, que ya lo hemos hecho y que hemos traído estos temas que ustedes nos han sugerido y con esto enriquecer justamente estos videos, estos temas que tenemos en el canal de YouTube. También los invitamos a que pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. Esto, como muchos de ustedes saben, en el momento en que nosotros estamos grabando y publicando este video, seguramente tú lo estás viendo en otro horario, lo estás viendo en otro día. Así es que pon los comentarios y en el momento en que nos percatemos que existe ese comentario, lo veremos para poderte contestar y ayudar con la consulta o el comentario que nos estás haciendo, que muy amable lo estás haciendo. Entonces nosotros haremos lo posible para podértelo contestar en su oportunidad. Así como también los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Al ladito hay un botoncito, una campanita que si le aprietas te avisa cada vez que estamos subiendo nuevo contenido, que compartas los videos, que nos ayudes poniéndole like a los videos y eso nos va a ayudar a que la parametrización que tiene la cuestión del internet nos puede estar dando sugerencias a diferentes personas que seguramente les pueda interesar los temas que estamos trayendo. También estamos en versión podcast, estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, en Amazon Music, subiendo este contenido en las dos versiones. Si tú nada más nos puedes escuchar, pues ahí está este tipo de podcast para poderte acompañar de la casa a la oficina y de la oficina a la casa. Y si tienes un poquito más de tiempo, buscarnos en YouTube y ver los videos que ahí estamos subiendo este contenido y creo que te puede ayudar. Estamos en Facebook, estamos en Instagram también, que es LinkedIn, que también estamos subiendo el contenido y seguramente en la versión que tú necesites pudiéramos nosotros llegar contigo, pero ayúdanos a seguir creciendo. Estos videos ya estamos cumpliendo 4 años de las emisiones con grandes amigos, ya tenemos más de 250 videos subidos y vamos a seguir subiendo este contenido que tanto ha llamado la atención y que también ya gracias a la Asociación Nacional de Locutores, ya también por ahí tuvimos un reconocimiento de la máximo galardón de la asociación, que sería el micrófono de oro, y vamos por más contenido para seguir compartiendo con ustedes. El día de hoy, como ustedes vieron la cuestión de la convocatoria, nosotros estamos hablando o vamos a hablar de los impuestos ecológicos. El día de hoy nos acompaña un gran amigo que también ya nos ha acompañado en otras ocasiones y él es licenciado en contaduría, licenciado en derecho, especialista en fiscal, con maestría en auditoría. Él tiene 21 años de profesor en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha publicado en diferentes emisiones de revistas a nivel nacional, como el IDC, Experiencia Profesional, la Revista Mexicana de la Construcción. Dentro de su actividad docente, tiene materias de contribuciones laborales, especialización en fiscal, también ha estado en la División de Estudios de Posgrado y Sistema de Universidad Abierta en Educación a la Distancia de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la certificación ECO 217, tiene también la ECO la 1307 y la ECO 0301, las tres también de conocer en impartición de cursos de manera presencial, en línea y de diseño de cursos para la formación de capital humano. Como les comentaba, él es licenciado en contaduría y él es Juvenal Villaverde Crisantos. Juvenal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Rodrigo, pues gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos para compartir el tema del día de hoy en relación a lo que son los impuestos ecológicos. Adrián, pues te agradezco, como ya te mencioné, esta invitación. Es un tema
que si bien no estamos tan acostumbrados a escucharlo, digo, de repente podemos encontrar en el acervo, por así decirlo, como qué son los impuestos verdes, qué son los ecoimpuestos, qué son esos impuestos ambientales, y como tú lo señalas, el día de hoy, ecológicos. Oye, ahí Juvenal, un poquito el antecedente de estos impuestos. Pues sí, estamos hablando que existe el artículo 31 de la Constitución que me habla de contribuciones y de ahí poder ir al código para ver, identificar que hay la cuestión de los impuestos. Estos impuestos ecológicos también llegan a ser denominados derechos. O sea, dependiendo del enfoque que se le da y la temática hacia el cobro coercitivo por parte de la autoridad o del gobierno, se darían diferentes matices. A nivel internacional se ha buscado el cambiar energías a un tema renovable, el menos emisión de gases, y esto al final de cuentas hace que se convierta en un gobierno sustentable y que tenga un mayor crecimiento en estos aspectos. A nivel internacional hemos tenido presiones también de incorporar este tipo de análisis para la protección del medio ambiente y que el día de hoy, como nos lo vas a compartir y seguramente muchos de los que nos están viendo, es un tema que ya lo hemos escuchado en diferentes lados. Impuestos ecológicos se buscan estos impuestos verdes, cucas o cufines más bien verdes, el buscar la inversión en cuestiones renovables, pero también estamos hablando que a nivel local, a nivel de estados, hay veces que está cerca de un arroyo, hay veces que necesitas separar desperdicios, la emisión de gases que estás teniendo y que a nivel local, entiendas, en cada uno de los estados, hasta tal vez a nivel municipal, se tiene que poner cierto énfasis en cada uno de este tipo de contaminantes para poder convertirlo en en un tema ecológico. Creo que por ahí, Juvenal, pudiéramos agarrar esa línea de esta referencia de los impuestos ecológicos. Sí, Rodrigo, efectivamente, nada más que me voy a permitir un poquito para tener un poco más de contexto. Vamos a partir de dos elementos, de dos puntos que creo que son principales. Uno, qué es un impuesto ecológico como definición? Pues bueno, ese impuesto ecológico vamos a señalar que es un tributo que, como lo acabas de comentar, se establece, pues obviamente tiene que ver con la reducción o en este caso el impedir precisamente ese tipo de emisiones que dañen a ese medio ambiente. Vamos a partir de eso y obviamente con este tributo de lo que se señala es para que se tenga que restaurar ese daño que se ocasiona a ese entorno natural. Eso sería también otro de los puntos que también tenemos que señalar, Rodrigo, pues lo mencionaste, a nivel comunidad internacional, definitivamente este es un tema que tiene que ser atacado, en este caso, por todos los problemas ambientales. Tú lo sabes, de repente ahorita, pues qué calorón, ¿no? Qué calorón estamos y que de repente el frío, la lluvia, el cambio climático, todo lo principio, también hay un principio. Este principio es el que contamina paga en relación a este principio que se señala y dentro del ámbito internacional, tanto en el tema de la OCDE, se han establecido diversas declaraciones, sobre todo de países europeos, como lo sería uno de los antecedentes, la Declaración de Estocolmo, solamente por mencionar se establecen declaraciones, por ejemplo, hay una declaración de Río que también se señala sobre el medio ambiente y el desarrollo. Y ahora sí, ya que hablamos de lo general, ya que vámonos un poquito a lo particular. Hace rato también mencionaste, comentaste todo lo relativo a la propia Constitución. En la propia Constitución, si bien es cierto, el artículo que siempre hacemos referencia cuando hablamos
fracción 4, pero vámonos específicamente a lo que establece la propia Constitución, donde podemos entrar ahora que este es un impuesto local. Este es un impuesto local, sobre todo donde ya los estados, y como un antecedente también que te doy, es que en México estamos hablando de que son 15 estados de la República, 15 entidades federativas, podemos decir han implementado precisamente estos mecanismos para empezar a regular todos los elementos del impuesto en relación a sujeto, objeto, tasa, época de pago, donde van a establecer, al ser una legislación local, cada estado va a señalar el tipo de impuesto, va a señalar las fechas de pago, va a señalar todo lo que tenga que ver con este artículo también muy importante, Rodrigo, en relación a la Constitución, que es el artículo 4, el párrafo quinto, que creo que ahí es donde se parte ya a nivel Constitución, donde señala, se establece que toda persona tiene ese derecho a un medio ambiente sano y obviamente para ese desarrollo y de bienestar, pues bueno, el Estado tiene que garantizar mediante esa regulación en cada una de estas entidades federativas, como te menciono, al día de hoy para este 2024 estamos hablando de 15 entidades federativas. Prácticamente estamos hablando de que ya estamos casi a la mitad de las entidades que están regulando este tipo de impuestos ecológicos. Oye, ahí, Juvenal, entonces, esta visión que nos estás compartiendo tiene que ver con estos impuestos o derechos ecológicos a nivel estatal de la cuestión de los estados y las iniciativas referentes a lo de la CUFIN verde, que es la cuestión de buscar inversión, forma parte de estos procesos a nivel internacional, OCDE, que acabas de comentar, o la OCDE, pero en realidad en la cuestión tributaria, con este principio que acabas de comentar, que creo que es muy claro, el que contamina paga, y no solamente a los afectados terceros, porque puede ser que también haya demandas contra terceros, sino sencillamente es con toda la cuestión de para poderlo garantizar, son los estados que están preocupados y que cada uno tiene su propia forma de visualización y que va a ser la forma de poder cobrar el que contamine, paga. Sí, es correcto, como lo mencionas, están preocupados y ocupados, ¿no? Precisamente en este tema de la regulación a este tipo de impuestos y por otra parte, ya que dimos una definición, ya que dimos el contexto en donde se parte a nivel global, a nivel mundial y que ya ahorita específicamente estamos hablando en la entidad federativa, en cada una de estas 15 entidades federativas, también son esos tipos de impuesto de los cuales estas 15 entidades federativas los están regulando. Estamos hablando prácticamente de 4 tipos de impuestos. El primero hace la referencia a una remediación ambiental en la extracción de materiales pétreos. Ese sería un primer impuesto. Un segundo impuesto sería la emisión de gases impuesto sería los depósitos o almacenamiento, en este caso de residuos sólidos. Y por último, un impuesto a la contaminación del suelo, subsuelo y agua. Quiere decir que estos 4 tipos de impuestos los vamos a encontrar en estas 15 entidades federativas que acabamos de mencionar. También, como lo acabamos de comentar, cada uno de los estados, bueno, establece de impuestos, toda la normativa relativo a lo que serían los elementos del impuesto. Por otra parte, es importante mencionar que ¿a quién va dirigido este tipo de impuesto? Este tipo de impuesto finalmente va dirigido, no es una regla, pero estamos hablando que va específicamente a cadenas productivas, sobre.
cadenas productivas, pues todo lo relativo al rubro de industrial, todo el sector industrial y obviamente va dirigido también al de manufactura. Entonces, esos serían los puntos que se establece para este tipo de impuestos ecológicos. Y ya cada uno de los estados le dará mayor prioridad dependiendo a estos cuatro pilares que acabas de decir, porque tal vez no a todos le llegue a aplicar, pero en la naturaleza tendríamos que ver qué serían este tipo de cuatro pilares. Ahora, un poquito también creo que es importante lo que acabas de comentar, que tiene que ver con industria productiva. Entonces, yo lo que pensaría que de estos 15 estados que estás comentando, seguramente el Distrito Federal y la zona conurbada estarían entrando en ese margen, lo que sería El Estado de México, sobre todo sabemos que allí corredores industriales, ¿no? Estamos hablando del Estado de México y perdón, Rodrigo, ahorita que lo comentas, digo, probablemente alguien de la audiencia dijeran, oye, pero a lo mejor Zacatecas, ¿no? Pues igual no es tan industrial porque no es del norte, pero hablemos que también hay estados que, si no me equivoco, el estado de Zacatecas tuvo un antecedente por el tema de las minas, entonces, bueno, ahí también se establecen precisamente todo lo que tenga que ver con protección al medio ambiente, es donde cada uno de los estados, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su geografía, pues bueno, tendrá que estar regulando. Hay que recordar que, como lo comentamos en la definición, va en función a la protección del medio ambiente. Oye, bueno, y ahorita un poquito de la idea que tenía, entonces, pues digamos que la zona de Nuevo León, la zona de Jalisco, yo creo que por ser las zonas más importantes en cuestión de donde está más asentamiento del ser humano y de las cadenas productivas, seguramente caerían en este orden como lo acabas de comentar. Pero también saltaría la siguiente pregunta, porque al hablar de impuestos, tiene que ver con un enfoque de recaudación para un gasto público. Este tipo de impuestos que se llegan a generar en estos 15 estados tienen realmente una finalidad recaudatoria para planes presupuestales o realmente tienen una vinculación con el cuidado, la prevención y restauración por este tipo de entidades privadas que llegan a tener una afectación ecológica, o cómo podríamos identificar la naturaleza de este tipo de impuesto. Sí, mira, Rodrigo, en el caso de este tipo de impuestos, lo podemos encontrar. Hablamos de que es un impuesto local. Al ser un impuesto local, de acuerdo a su propia normativa, se establece una ley de ingresos. Entonces, si nosotros checamos a manera de los aquí presentes o cuando nos escuchen, digo, para efectos de que poder nada más ilustrar un poquito, si nosotros consultáramos en este momento la ley de ingresos del Estado de México, que es la que te puedo ahorita a la mano de la que ahorita me acuerdo, en la ley de ingresos precisamente se va a estipular la justificación de cada uno de estos impuestos. Inclusive te puedo mencionar 24 también establece estímulos. Quiere decir que no solamente sería la imposición del impuesto, los cuatro tipos de impuesto, como te mencionaba, sino ya que cada estado estará regulando de acuerdo a su entorno, de acuerdo a las características de cada estado, estará regulando precisamente y estará no solamente en cuanto a la imposición del impuesto, sino también como se menciona, es de que de todo el deterioro recordarás que inclusive ahorita hablamos hace un momento, Rodrigo, del calor, pero también hay problemas en algunas zonas de agua. Entonces, bueno, este tipo de impuestos, precisamente la justificación que se le da en la propia ley de ingresos cuando en cada estado, cuando hacen toda esta proyección
de cualquiera de los elementos de este impuesto relativos al sujeto, objeto, base, tasa o época de pago, pues bueno, tienen que dar toda esa justificación, el implementar algún cambio a estos elementos del impuesto o el incentivar también a la industria con algún estímulo. Entonces, para esto también se establecen, no solamente en la propia ley de ingresos, también hablando del Estado de México, el Estado de México reforma su código financiero. De igual forma en el tema de los impuestos ecológicos. Ahora bien, en este sentido, ahí es donde vamos a encontrar precisamente esta justificación que en cada uno de los estados, para algún cambio de estos elementos del impuesto o algún incentivo que se quiera con la finalidad, vamos a llamarle, es donde vamos a encontrar estos cambios reflejados y así se verán replicados en cada una de las entidades federativas. Oye, Juvenal, y si lo vemos en una perspectiva, hablando de la cuestión del tiempo, este tipo de impuestos tiene, pues a lo mucho 4 o 5 años desde la iniciativa y la implementación. En estos 5 años, en términos generales, porque lo vuelvo a repetir, habría diferentes estados que entraron después, ¿realmente están funcionando? O sea, el objetivo que, como dices, queda plasmado en la ley de ingresos, ¿realmente le está funcionando? O al momento de que está arrancando, independientemente que nunca nos gusta pagar impuestos, el arranque es muy lento por naturaleza, o realmente ya tenemos algunos resultados plasmados en recaudación y en recuperación económica ecológica. Mira, efectivamente, en cada uno de estos estados, sobre todo hablando de los últimos que se han ido adicionando, como ya se comenta, eh, se trata de crear una conciencia, sobre todo ambiental, hacer un llamado de acción, establecer de alguna forma buenas prácticas para efectos de estos impuestos ambientales y efectivamente se tendrá la estadística, digo, no tengo ahorita a la mano alguna estadística que en qué estado esté cumpliendo y llevando a cabo, pero yo creo que uno de los primeros puntos de lo que sí te puedo decir que se crea conciencia y no solo hablando de gases al medio ambiente, imagínate cómo medir esa parte. ¿Cómo medir esa parte? Pues obviamente existe una Secretaría del Medio Ambiente que va a establecer precisamente esos mecanismos para poder verificar ese cumplimiento. Entonces, bueno, sabemos que imagínate cómo medimos el aire, cómo medimos la contaminación del agua, o sea, creo que en el estado de Zacatecas hay un estado para dictaminar este tipo de contribución ambiental. Entonces tú dirás, ah, caray, pues, ¿y quién va a presentar el dictamen? ¿El contador público? ¿Y cuáles son esos lineamientos y esas características para medir? Precisamente esas mediciones se tienen que establecer con ciertos parámetros que aquí, pues obviamente, requerimientos que va a establecer la propia Secretaría del Medio Ambiente, en este caso llámese, si estamos hablando del Estado de México o de cualquiera de los 15 estados en los que dependiendo si estamos hablando de un impuesto en relación para la emisión de gases, pues bueno, habrá ciertos lineamientos, también te puedo comentar que hay normas oficiales, no solamente lo que establezca el propio código para regular, también se allegan de cierta, todas este tipo de empresas, sobre todo las de manufactura, pues tienen que cumplir también con ciertas normas oficiales. Quiere decir esto que no solamente es una norma oficial, sino es todo un entorno en relación quiénes son los que van a hacer ese tipo de mediciones, los controles que tienen que llevar para efectos también para determinar este tipo de pagos de impuestos.
Oye, y Juvenal, y siguiendo esa perspectiva de lo que acabas de comentar, que cada uno de los estados tiene su propia forma de poder analizarlo y poner parámetros que van a estar vinculados con una revisión de una Secretaría de Medio Ambiente, ya sea en una cuestión municipal, estatal, para efectos de poder medir y darle una cierta continuidad. Al hablar de impuestos ecológicos o al hablar de un tema de impuestos, tiene que correr un proceso legislativo. Independientemente el ejecutivo del Estado pueda ser de algún tipo de color partidista, porque ya tenemos muchos cambios a partir de hace 5 años de lo que estamos comentando de este tipo de impuestos. En la cuestión del Congreso normalmente tenemos más variedad de colores en cuanto al partido que están en los congresos locales. Siguiendo esta pregunta que quiero hacer sería, ¿realmente se ve un compromiso político por el Estado o es más por un cumplimiento a nivel internacional? Porque llama mucho la atención que lo que dice son 15 estados de los 32 que pudiéramos estar teniendo. O sea, no hemos llegado ni siquiera a la mitad. Estamos muy cerquita, pero está muy alejado. ¿Tiene que ver con la cuestión partidista el que llegue a impulsar este tipo de impuestos? Fíjate que en este tema y por los antecedentes de lecturas realizadas, yo te puedo decir que más bien atiende a veces convenios internacionales. Sobre todo hay que recordar que algunos estados llegan a tener este tipo de convenios con algunos países europeos de lecturas y todos los que te puedo mencionar. Por eso recordarás que te hice la mención bueno, a todos los que nos escuchan, el tema de la OCDE. Tú lo sabes que prácticamente podemos decir que si no estás con esos lineamientos, simplemente no juegas. Entonces, creo que atiende más bien a la parte internacional, sobre todo a los países donde están tomando este tipo de con todos los que quieran jugar en la misma cancha. Entonces, atiende, en mi opinión, a este tipo de lineamientos que sabemos que a nivel internacional, pues simplemente, y no solamente estamos hablando de un tema local, sabemos, Rodrigo, por ejemplo, en el tema de los tratados, sobre todo de libre comercio, todo eso, pues atiende a eso. Entonces, a nivel local, Oye, Juvenal, y lo decía hace ratito, un poquito en forma sarcástica, no nos gusta pagar impuestos, pues a nadie le gusta en una realidad. Eh, Tú como gobierno lo que necesitas es una inversión, llamar la atención de inversionistas para que te generen fuentes de empleo, infraestructura, una economía, empiece a haber una evolución en la economía, dependiendo cómo o a cuál estado vas a traer la cuestión de la inversión. Caso de Tesla en Nuevo León, que fue muy sonada en los últimos tiempos como una cuestión de inversión, automotrices que han llegado a Silao, León, ahí a la zona de Guanajuato, para efectos de poder tener una infraestructura, porque aparentemente llama la atención esa zona, que es una zona muy céntrica a nivel de República Mexicana, y que tú empieces a generar un estado y diciéndole, ¿sabes qué? Necesito que vengas a invertir, pero me vas a pagar impuestos ecológicos. Yo por la propia naturaleza creo que es lo más normal el decir, si quieres venir a contaminar aquí para que tú puedas generar este recurso, págame para poder rehabilitar lo que se está dañando. O sea, creo que es lo más lógico. Pero la cuestión económica también depende mucho del inversionista, donde se pueden ver invertir en México o invertir en otro lado que no se llega a pagar este tipo de impuesto, pues al final de cuentas el inversionista está en su propio derecho. La afectación va a ser para todo ser humano que está en el mundo, pero en realidad este tipo de impuestos no fomenta inversión y muchos de esos estados lo saben y están expensas a eso.
Sí, Rodrigo, fíjate que hace rato mencionaste el tema del nearshoring. Efectivamente, este tema sabemos que también es novedoso y sobre todo lo quiero comentar en el tema de lo que es frontera. Efectivamente, hay algunos estados y uno de ellos es el estado de Baja California. Como tú lo mencionas, sobre todo internacional, viene a instalarse. Obviamente creo que sería lo ideal que también por esa parte los estados, algunos estados, sobre todo de frontera, si no me equivoco, Baja California y Tamaulipas también están regulando el tema de los impuestos ecológicos y si bien es cierto, para este tipo de corredores industriales, este tipo de regulaciones. No tengo identificado ahorita todos los estados de la frontera, pero sí te puedo decir que sí, al menos como tres sí contemplan este tipo de impuestos ecológicos en lo que es el tema y hablando del nearshoring, sobre todo de esta tendencia también que existe ya en nuestro país. Pues fíjate que con todo esto que nos estás queriendo aclarar, Juvenal, pues podríamos entender que es una propia necesidad del país, independientemente que sea una cuestión estatal. Lo decías, el tema del calor, para los que estamos aquí en la zona centro de la República Mexicana, llevamos varios días con la cuestión de La contingencia, contingencia, ¿no? la contingencia ambiental, independientemente te quiten el automóvil o no, pues lo sientes en los ojos, lo sientes en la garganta. O sea, en la realidad es que sí estamos afectando mucho la cuestión del tema ecológico y que, o sea, si no hacemos algo, pues nos va a afectar, o sea, realmente mucho la cuestión de la salud. Estamos hablando que la falta de agua, la escasez de agua, los cambios de clima, o sea, son muchas cosas que sí tendríamos que estarnos preocupando el día de hoy y ojalá que realmente los partidos políticos vean este tipo de alcance y de la propia necesidad, porque muchas personas que están a nivel acomodado, pues muchas veces podrían ser los que salen en defensa de hacer el tema ecológico. Lo he comentado en otras ocasiones y más hablando en materias de ética y programas de referente a la cuestión de ética, una persona de bajo recurso, lo que le interesa es comer, no es el que cuida si tira o no una vez que haya cubierto su necesidad de alimento. Este tipo de cuestiones estamos hablando que en Latinoamérica es mucha suciedad, es mucha basura, es justamente por la preocupación más de cubrir necesidades básicas, más que preocuparse por un tema ecológico. Si el ser humano no se involucra en este tipo de análisis, el factor que tiene que ser es el gobierno. Y si el propio gobierno no le da la importancia, creo que como sociedad a nivel mundial estamos, ahora sí que vamos para una perdición independientemente de los valores. Sí, Rodrigo. Bueno, pues ya como para ir un poquito cerrando este tema y a manera, pues de alguna forma, creo que este tipo de espacios que el día de hoy tú brindas, pues yo creo que eso también ayuda mucho, ¿no? A crear conciencia, como se mencionó desde un inicio, pues probablemente de repente hemos escuchado con cada uno de los a lo mejor no es algo muy común, pero creo que lo que sí nos está afectando todo esto y precisamente como a manera de conclusión de esta participación y de este espacio que también nos brindas precisamente para hablar de estos temas, pues yo creo que este tipo de impuestos efectivamente crea una conciencia ambiental. Y en el tema de estos impuestos ecológicos, precisamente tanto los estados hacer estos mecanismos y también lo mencionaste, ¿no? Si para el empresario igual el pago de este tributo, el pago de este impuesto también tiene que ver algún beneficio, ¿no? Entonces, en esta conjugación de que, ok, si bien el que contamina paga y yo voy a pagar, pero bueno, también necesito ver precisamente ese beneficio. Yo creo que en este equilibrio que sería lo más
esta conciencia y todo este pago de tributo definitivamente se tiene que ver reflejado en acciones. Entonces ya esa parte, cada una de estas partes tendrá que hacer la suya, la que le corresponde, y en el tema de estos impuestos, hablando, se tendrán que verificar por parte de los empresarios si caen o no en cada uno de este tipo de impuestos, el momento en el que cada entidad federativa empiece a fiscalizar que efectivamente las empresas cumplan con cada una de estas regulaciones. Esto sería, Rodrigo, a manera de conclusión y por la participación que tú nos brindas en relación a este tema de impuestos ecológicos. Oye, Juvenal, nada más rápidamente, ¿algún medio de contacto donde alguien interesado en alguna asesoría referente a temas de impuestos ecológicos, estatales, federales, donde te pudieran localizar para efectos de que los puedas asesorar? Sí, claro que sí. Si me permites, Rodrigo, voy a dar el nombre de César Martínez Hernández, que también por ahí él es presidente de la Comisión de Contribuciones Locales. A través de esta comisión, ambientales y en general de impuestos locales, pues todas sus dudas, inquietudes serán atendidas. Y aparte, estamos hablando que en cuestiones de este análisis también, pues muchas gracias por acompañarnos aquí, Juanal, que esto lo que nos ayuda es a poder tener un panorama, como dijiste y lo has estado repitiendo, es algo que se ha escuchado como algo novedoso, pero ya tenemos tiempo, pero esto nos sirve como un análisis inicial para efectos de saber en qué estado estamos y que al final de cuentas, si tenemos una repercusión por el tipo ecológico, pues tendremos que ponerlo hasta en el análisis de compliance, gobiernos corporativos, para poder tener la cuestión de su cumplimiento. Juvenal, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, Rodrigo. El día de hoy nos acompañó el contador público Juvenal Villaverde, gran amigo. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Saludos. Va, antes de irnos, suscríbanse, compartan. Vamos a poner por aquí una bolita de que te puedas suscribir y por acá vamos a poner algún video que va a estar relacionado. Este tema de impuestos ecológicos también ya lo habíamos tratado como en la cuestión de los derechos, que puede ayudar a que puedas complementar este tema. Estamos en contacto, suscríbanse, compartan. Hay muchos más videos de diferentes temas profesionales. Saludos. Bye.